Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy nos cuenta la pura verdad Iron Master, Iron Cachas o José Ángel Calleja, como quieras. Pero eso sí, si vas al gimnasio, si haces trabajo de fuerza o si vas a empezar a hacerlo, quédate porque vas a aprender mucho y sobre todo a lo mejor incluso vas a evitar alguna lesión que otra. José Ángel, muy buenas. ¿Qué tal? Lo primero que a lo mejor a la gente le sorprende es tu edad, porque a mí me lo has dicho y no me lo he creído, y tu forma física. ¿Cómo se consigue eso? ¿Y qué edad tienes, claro? A ver, mis seguidores lo saben. Algunos se despista a veces. Ahora mismo, a punto de cumplir 63. ¿Y la clave para mantenerse así? Pues a ver, Vamos a ir declarando es muy conceptos. complicado. Claro, vamos a ir declarando conceptos a lo largo del podcast, pero si tú tuvieses que decir una idea base, ¿cuál sería? A ver, para hacer deporte se puede empezar prácticamente a cualquier edad. De hecho, últimamente hay mucha gente que empieza a partir de los 50, 55, incluso 60 o más, ¿no? Muchas veces es por necesidades terapéuticas, porque los médicos, todas las personas recomiendan en general que haya algo de actividad deportiva, ¿no?, en nuestras vidas. Eso ha cambiado. Hace años, no muchos, se pensaba que el entrenamiento aeróbico o cardiovascular era muy importante. Y como la población va envejeciendo, es decir, cada vez somos más los que somos mayores, pues la gente se ha dado cuenta de que para sobrevivir en el mundo de las bañeras, de las sillas, de los sofás, de poder acompañar a un paseo, de subir una colina, pues que hace falta algo más de condición física en el entorno de la fuerza. Es decir, que es más importante ahora mismo, o al menos hasta que cambie la tendencia, es más importante manejar la fuerza, conceptos de fuerza, ya sea fuerza absoluta, fuerza relativa, y ahí nos vamos al terreno de la fuerza-resistencia, en un entorno, desde el punto de vista energético, anaeróbico. Es decir, ser capaces de producir o de realizar movimientos sin que el oxígeno sea la clave, que tiene que ver más con el entrenamiento aeróbico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora eso, lógicamente, es diferente. Y lo que tenemos que decir es que lo mejor es mezclarlo. Porque es muy difícil hacer un entrenamiento de fuerza que abarque todos los sentidos de la fuerza y que a su vez sea capaz también de tener relación o de mejorar o modificar el sistema cardiovascular y respiratorio. El entrenamiento de fuerza tradicionalmente se ha pensado que se basaba en mover mucha carga, pocas o bastante pocas repeticiones, siempre un poco demostrando de qué somos capaces, pero el hecho de transportar el mundo de la fuerza al terreno de la resistencia, es decir, el incremento de repeticiones sin poner un número, ¿de acuerdo?, pues ha hecho que además seamos capaces de estimular el sistema cardiovascular y respiratorio de una forma más intensa, más prolongada, y que curiosamente pues tiene los mismos efectos que pudiera tener un entrenamiento aeróbico reglado, consistente, bien hecho, pero además nos proporciona los beneficios que tiene pues, conseguir que el envejecimiento no se lleve por delante la masa muscular, porque bueno, ya sabes que con los años, a partir de X edad, cada uno tiene un punto de inflexión, ¿no?, pero uno empieza a perder fuerza, y además empieza a perder fuerza en cosas que hasta el día anterior pues tenía una capacidad, y de pronto pues dices, ¿cómo es posible que la semana pasada moví 80 kilos, por ejemplo, ¿no?, y esta semana no puedo? Y pasa un mes, pasa otro, tú incluso sigues entrenando bien o relativamente bien, sin salirte de tus patrones habituales, y de pronto tu fuerza empieza a bajar. Y eso quiere decir pues, que el cuerpo tiene unos patrones biológicos, y si no, no habría ancianos arrugados o ancianos semiarrugados, o pues eso, no, todo en nuestro cuerpo cambia y requiere pues ahora mismo requiere pues una planificación, porque si te fijas hay alguna serie por ahí, últimamente hay muchas series en la tele hablando de proezas médicas del siglo pasado y en entornos de años 1920, 1930, 1940. Hay documentos interesantes basados en hechos reales
en los que te das cuenta de que la esperanza media de vida pues estaba entre los, clase trabajadora, 40, 45 años, y los más elitistas y la gente con más dinero, pues a lo mejor 55, 60. Y claro, eso ahora no está pasando. Ahora más o menos la media o esperanza de vida está alrededor de los 80 entre 82 y 84, depende de los países. No hay grandes diferencias, ¿eh? Anteriormente había más diferencias, claro, por cómo estaban los países. Ahora las hay en los países que están más azotados por, ya sabes, por la hambruna y estas cosas, pero ahora la esperanza de vida está subiendo y va a subir más, porque claro, dentro de poco, pues, por fin dejarán que algunos inventos médicos pues, se puedan vender y sean accesibles y asequibles, y bueno, pues a lo mejor la esperanza de vida, pues dentro de no muchas décadas, está en 100 años. 100 años que yo particularmente tengo intención de vivir. Yo sé que la naturaleza y las barbaridades que he hecho se oponen a ello, pero yo quiero vivir porque ahora mismo no recuerdo mejor momento en la historia, y que mejorará, espero, con el tiempo y que no empeore, no recuerdo mejor momento en la historia para vivir que este, en el que la tecnología va a una velocidad espectacular. Cada vez que te sientas a ver imágenes en el televisor, disfrutas como un enano viendo los colores, las imágenes, llegas a sitios donde no puedes ir porque no hay tiempo. Bueno, hay gente que es muy viajera, ¿no? Pero bueno, también hay que trabajar, ¿no? Y también hay que yo qué sé, que estar en casa de vez en cuando, como yo digo, ¿no? Entonces, bueno, pues la tecnología nos está transportando a lugares donde yo hace, no mucho, hace 20 años, o sea, no hay que irse hace 50 años, hace 20 años es que era absolutamente impensable lo que está sucediendo. Y creo que es momento de disfrutar y de mentalizar a la gente joven de que su objetivo no tiene que ser vivir el momento, ya sabes, ¿no? El dicho, no, vive el momento, que cualquiera sabe lo que va a pasar. ¿No? Carpe diem, ¿no? Pues carpe diem, lo siento mucho, pero yo creo que es una... está bien vivir el momento, pero no vivir el momento como si fuera tu último momento, ¿vale? Es decir, hay que tener una to-do list para hacer muchas cosas y intentar que el bucket list, que es la lista de las cosas que tienes que hacer antes de morirte, que sea cuando ya no tengas más remedio y estés ahí, que digas, ya he vivido todo lo que tenía que vivir y nada más. Entonces, esa es la orientación que hay que transmitir a los jóvenes, que no estén pensando en el ahora, en tal y cual. De hecho, a muchos no les interesa el dinero. Tú fíjate qué curioso, ¿no? O sea, si dices, vamos, quiero dinero a corto plazo para que mi vida sea brutal, ¿no? Pero a muchos no les interesa, están más pensando en el cachondeo, en pasárselo bien. Y eso está muy bien, pero en cuanto entras en los 25, en los 30, en los 35, ya por ahí ya estamos con familia, hay que ponerse serios. Estabilidad, hay que ponerse serios. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Claro. Mi vida no es una vida. Y bueno, pues es un proceso, pero hay que estar preparados. Y eso sería el entorno ahora mismo. Lo que yo vivo o cómo me muevo en mi vida social o en mi vida como influencer, ¿vale? Pues es intentando transmitir a todo el mundo una fórmula mágica que no existe, pero para ser lo más longevos y estar lo más felices y lo más cómodos con un cuerpo que es una maravilla, es algo que, vamos, toda la naturaleza es una maravilla, pero es que basta con quedarnos con nosotros, con cómo estamos hechos por dentro y por fuera, para decir, pero ¿cómo podemos estar desperdiciando nuestra vida siendo mezquinos, siendo egoístas, siendo egocéntricos? ¿Sabes, no? O sea, hay que vivir, y cada vez te das cuenta más, hay que vivir para los demás. Y la felicidad está en eso, en ver cómo la persona que tienes delante ha aprovechado un consejo, una recomendación, un momento tuyo, una sonrisa. Esa es la clave de la felicidad, lo que de verdad te recompensa, lo que hace que te duermas de un tirón, ¿vale? Sin tomar historias para dormir, porque eso es una historia, ¿eh? Qué mal lo pasa la gente para dormir, madre mía. Cada vez peor, ¿eh? Ya es un curioso, mal endémico. ¿eh? Es curioso. Has dicho antes, José Ángel, que dentro de poco se comercializará o se venderá una fórmula para que todos vivamos más de 100 años. No sé si piensas que ya existe esa fórmula, pero que todavía no se quiere vender por algo en concreto. Todo lo que yo diga es especulación.
Pero bueno, había un coche que funcionaba con agua, ¿no? Y dicen que los inventores desaparecieron misteriosamente. Cosas de esas, ¿no? Yo estoy convencido, y más viendo lo que veo en tecnología y a los nanomilímetros que se llega en la investigación, estoy convencido de que hay más de 1000 inventos que harían que nuestra vida fuera más sana y más longeva. Pero hay una cosa que es indudable y estamos hablando de industrias que están interesadas en hacer dinero a costa, desgraciadamente, del sufrimiento y de la desdicha de los demás. Y ahí, pues, a ver, yo no puedo renegar de la farmacología, porque yo soy una persona que ha tenido lesiones y que ha tenido que tomar pues medicamentos, ¿no? Especialmente en los últimos años. O sea que muchos de ellos, de hecho, no te voy a decir que me hayan salvado la vida, pero sí me han hecho que mi vida se recompusiese, ¿vale? Y volver a la normalidad. Pero estate absolutamente seguro de que si sacasen a la luz todo lo que hay por ahí, pues se dejarían de vender pues fórmulas que están ahora usándose de forma permanente para tratar múltiples enfermedades y problemas y dolencias. Y esas enfermedades tienen soluciones que ya están seguro, están localizadas. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer, por ejemplo, claro. El cáncer sería una de ellas, ¿vale? Pero, ¿qué podemos hacer? Si está claro que para que la industria farmacéutica siga generando los millones y millones de dólares que genera, pues tiene que vender. Y para vender, pues hay una serie de fórmulas que están ahí. Algunas son súper tóxicas. Cada vez salen más estudios de medicinas que dices, madre mía, lo he estado tomando toda la vida. Yo tengo una anécdota. Yo cuando empecé con mis problemas de espalda, derivados, sin lugar a duda, de hacer el subnormal entrenando, ¿vale? De hacer cosas que no debía haber hecho y que, bueno, en ese momento eran pasión y siguen siéndolo aquí, siguen instaladas como una pasión, pero que las hubiera evitado, pues era un buen traumatólogo, ¿sabes? En una clínica, era Asepello, aquí en Madrid, en la Avenida América, y este traumatólogo, pues bueno, era un señor ya mayor, ¿no? Y dentro de los antiinflamatorios que prescribía, pues había algunos muy clásicos, como el Voltaren, el diclofenaco, lógicamente paracetamol, ibuprofeno, aspirina, en ese momento eran muy, muy usados, pero salió al mercado un producto llamado Vioxx, con doble X, V-I-O-X-X. Y bueno, José Ángel, tómese usted este antiinflamatorio, últimamente está muy bien, se ha visto que mejora los resultados en cuanto al control del dolor y la inflamación de los clásicos. Y un año después de estar tomándolo de forma regular, porque fue un momento que tuve la espalda bastante mal, pues se lo retiraron por completo del mercado porque había habido incidentes cardiovasculares, ¿vale? Recuerdo que me hablaron de muertes, ¿vale? Relacionadas con haber usado ese producto. Y tú fíjate, me lo estaba recomendando un tío con un nivel de catedrático, ¿vale? A nivel de medicina, ¿vale? Entonces, pues es como una, no voy a llamarlo mafia, porque lo suyo es que lo llamemos megamafia, que arrastra todo a su paso. Arrastra todo. Es decir, todo está corrompido y todos estamos de alguna manera corrompidos porque es imposible no entrar en algún círculo de vanidad o de autosuficiencia o de egoísmo, de egocentrismo, es el momento de pensar en mí, no pensar en los demás. Si puedo, cojo la mejor parte, ¿vale? A mí en mi casa, mi mujer me educa mucho para no coger la croqueta más grande, ¿sabes? Para repartir como Dios manda. Tiene gracia, ¿no? Porque yo soy hijo único y como hijo único, pues los hijos únicos somos bastante egoístas, de base. Aunque luego podemos evolucionar. Pero eso queda para toda la vida, ¿vale? Y mi mujer tiene 7 hermanos. Entonces, claro, ellos repartían entre 7. Entonces a mí pues me ha costado mucho entender que tengo que repartir. Pero el momento en que lo entendí, pues decidí que iba a compartirlo todo. Y cuando digo todo, es todo. Yo cada vez que doy una conferencia, una charla, una clase, intento no dejarme nada.
Y si me lo dejo es por ignorancia, porque es algo que no sé, a donde no llego. ¿Me explico? Y eso es lo que te tengo que decir de esta modernidad que vivimos, ¿vale? Vamos a retomar ahora el tema de la farmacología, porque me interesa mucho hablar contigo de esteroides y de todo esto que se ha puesto muy de moda en el mundo del fitness y en los gimnasios. Pero En el año 1988 yo empecé a trabajar en una sala de musculación un año después de empezar la carrera de Educación Física, la licenciatura en el INEF de Madrid. Anteriormente había estudiado Derecho y Delineación de Edificios y Obras. Luego tengo varias carreras ahí que nunca, o en las que nunca he estado realmente trabajando, ¿no? Porque en un momento dado descubrí la educación física, descubrí el profesorado y me di cuenta de que alguien que lleva entrenando desde los 12 años, o sea, a día de hoy casi 51 años entrenando de forma sistemática e ininterrumpida, pues me di cuenta de que lo mío estaba relacionado con el deporte, ¿vale? Entonces, pues en el año 86, bueno, conseguí embarcar en la licenciatura. Ya de hecho ya tenía, en el 86 yo tenía pues 24 años, ¿vale? O sea, ya había terminado 2 carreras. Y bueno, pues empecé a trabajar en un gimnasio con un año solo de licenciatura, pero ya me había titulado como entrenador nacional de fisicoculturismo y musculación por la Escuela Nacional de Entrenadores, que dependía de la IFBB, la International Federation of Bodybuilding, y la Federación Española de Halterofilia y Fisicoculturismo, promovidas por Rafael Santonja a instancia de los hermanos Wither, que fueron los que promovieron el sistema Wither y que lanzaron a la fama a Arnold Schwarzenegger y toda la compañía. Bueno, pues yo que estaba inmerso en ese mundo del entrenamiento de musculación, pues iba a licenciarme, ¿no? Pero me surgió pues poder entrenar o poder utilizar los conocimientos que tenía hasta ese momento como monitor de musculación. Fue muy rápido, fue muy, ¿cómo te diría yo? Fue pasar de nada a estar a cargo de seres humanos, de su adiestramiento, ¿no? Físico. Y con una experiencia muy poca a nivel didáctico, pero bastante ya a nivel de entrenamiento, ¿no? Siempre se me ha dado bien, he sido intuitivo, he sido racional, dentro de lo irracional que somos. Y en ese momento, pues en el año 86, como te digo, empecé la carrera y en el 87 estaba trabajando en un gimnasio en el cual el gimnasio era Príncipe Sports, todavía existe, está en la confluencia de las calles Serrano y Príncipe de Vergara, ¿vale? En Madrid, una zona súper pija, un gimnasio súper pijo. Las primeras pistas de pádel que hubo en Madrid eran en ese gimnasio, con cristal, además. Tenía pistas de squash, bueno, un paraíso, ¿no? Una sala de musculación que además yo ayudé a montar, una cosa brutal. Y ahí había un equipo médico, o sea, que algo que en los gimnasios era inédito. Teníamos al lado de nuestro gimnasio, en la puerta de al lado, estaba Ángel, que era un médico especializado en la reciente creación de especialidad de medicina deportiva, y Sofía, que era una ATS, que trabajaba con él. Bueno, pues este médico que trabajaba conmigo, pues me reunió con un grupo de médicos especialistas en medicina deportiva, pero que de esto no sabían nada. Y yo poco sabía. Sabía el nombre de algunas sustancias, sabía que algunas se inoculaban, otras se ingerían por la boca, ¿vale? Y que incrementaban de forma extraordinaria el rendimiento deportivo y la muscularidad. Y claro, era la duda que ellos tenían. Ellos me decían, pero ¿eso funciona? Y yo les decía, no es que funcione, es que sobrepasa, multiplica lo que tú puedas considerar normal en un adulto normal, ¿no? Y está pasando y cada vez más y más y más. Pero claro, hablábamos de reductos, ¿vale? De 2 o 3 o 4 gimnasios en Madrid, otros tantos en otras provincias de España, y de un montón de gente que no tomaba nada. A lo mejor en ese gimnasio, pues imagínate, de 100 personas, pues 20 eran personas que tomaban y 80 no. Pero era un gimnasio específico de entrenamiento culturista. O sea que el ambiente era culturista. Luego que 1 de cada 5 se dopasen, pues no era demasiado. ¿Vale? Era anecdótico, pero no demasiado. Pero es que ahora mismo no hace falta que sea un gimnasio de barrio,
con un culturista que lo lleve a cargo, ¿vale? Sino que en cualquier gimnasio ahora mismo las cifras son espectaculares. Si nos vamos a Estados Unidos o a Reino Unido, o ni te cuento en algunos países como México, como Venezuela, como Colombia, etcétera, aunque algunos ahora mismo estarán diciendo, algunos de mis seguidores de Sudamérica, que tengo muchos, pues estarán diciendo, bueno, en mi país no tanto. Bueno, uno te dice que no, pero otros 20 te dicen que sí, que se venden farmacias para farmacias. Es decir, que ni siquiera hace falta que haya un mercado negro de esteroides, anabolizantes y sustancias dopantes en Latinoamérica, cosa que aquí en España sí que lo hay. Aquí en España todo, salvo excepciones, funciona por mercado negro, ¿vale? Es decir, se está vendiendo de todo a todas horas y bueno, pues digamos que es una de las tres, no sé cómo llamarlo, podemos llamarlo epidemia, si quieres, epidemia de salud, porque está muy bien ponerse fuerte, está muy bien mejorar, está muy bien superar tu cota genética, entrenando bien. Todo eso dices, a ver, es que yo quiero estar más fuerte y de aquí no paso. Yo lo entiendo que eso pueda pasar, ¿vale? Pero es que ahora mismo yo he estado hace un rato editando vídeos cortitos y si he editado 20 o 20 y tantos vídeos, 3 eran de personas que se han muerto en los últimos días. Pero culturistas que ahora mismo han ganado cosas o que son súper famosos o que gente que antes era como anecdótico, ahora están muriendo a diario. Por lo tanto, lo que yo les contaba a esos doctores, si ahora mismo volviéramos a tener la misma reunión, yo les estaría escandalizando y les estaría pidiendo que alguien interviniese. Pero es que no hay manera. Digamos, las agencias estatales, la policía, etcétera, la gente hace redadas. De vez en cuando, una vez cada 6 meses, se coge a un grupo de personas que venden esteroides, que tienen dinero, que tienen viales, que tienen pastillas, que tienen miles de dosis preparadas para venderlas, ¿no? De forma, bueno, mercado negro, ¿no? ¿Vale? Pues hay una persecución policial. Pero olvídate. Es decir, de vez en cuando, yo ya no sé si es a nivel para cubrir el expediente, pues hace alguna redada. Pero es evidente que ni es suficiente, ni las fuentes más importantes son controlables, accesibles no se puede parar. Esto no se puede parar. ¿Y por qué hemos llegado a este punto? Es decir, ¿por qué se ha democratizado tanto el uso de esteroides anabolizantes? Si anteriormente era un reducto de personas, un grupo, no una secta, ¿no? Aunque a veces parecíamos secta, ¿no? Los que queríamos parecernos fuertes o parecer que estábamos fuertes, pues ahora mismo, además del sentirse diferente, porque en esos días, ¿sabes? Hace 40, 35 años, pues tú ibas a la piscina, estabas fuerte y sí que veías a la gente que te miraba, ¿sabes? Y que decía, hostia, fíjate, ¿no? ¿Qué hace esta persona para estar fuerte? Era excepcional. Algo, efectivamente. Pero ahora no. Y ahora no, hasta un extremo extraño, porque si estás en un entorno donde hay mucha gente fuerte, piscina, playa, etcétera, imagínate, Ibiza, ¿no? Yo no he estado en Ibiza, pero por lo que he visto, pues a lo mejor de cada 10 personas que están en la playa, pues 3 o 4 están fuertes, ¿vale? Están de buen ver, ¿no? Por así decirlo. Pero ahora la gente como que le da igual, porque se ha acostumbrado, se ha normalizado a ver gente fuerte. Y cuando vas a un entorno, a una playa donde hay muchas familias, mucha gente así normal, gente con su barriguita, con su, ¿sabes, no? O sea, que se nota el paso del tiempo y que no entrenan, pues ahora ya no miran, ahora ya no ves miradas así como decir, uy, ¿cómo está tan fuerte ese señor o ese tío o ese chaval, no? Ahora no. Es decir, ahora como que ya no importa, es demasiado radical. Hay gente a la que le importa una mierda hasta que el médico le dice, oiga, cuídese usted. Y luego están pues, los que se han convertido en obsesos de la condición física, que son un montón. ¿Y los motivos? Pues por una parte, ser diferentes o parecer o creernos diferentes, y por otro ha surgido el fitness moderno. El fitness moderno, pues gente que no tiene ni estudios, ni ganas de estudiar, ni posibilidades de estudiar, a través de cuerpos genéticamente favorecidos y con un mínimo de entrenamiento o sin él, se dan cuenta de que teniendo la capacidad de transmitir
Bueno, que a veces ni siquiera, porque ves a algunos que son influencers que empiezan diciendo una palabrota o dicen una barbaridad para conectar con su público. Y es que tienen público, porque claro, hay público muy intelectual, hay público intelectual, hay público normal, hay público menos intelectual y hay público que a veces parece que no tienen inteligencia o que no la usan, porque todos tenemos, ¿vale? Pero hay veces en que hay comunicadores que se dirigen a gente que no está interesada ni en pensar, ni en leer, ni en estudiar, ni en aprender, ni en nada. Y desgraciadamente, ¿vale? Eso, si es público, no pasa nada. Somos seres humanos y nos queremos todos. Pero si son influencers con poca formación y sin ningún interés en ello, o que pretenden o te hacen creer que tienen formación y no la tienen, o que están de profesores y no han dado una clase en su vida, o que han aprobado con un 5 si es que les han hecho un examen o han copiado, o que están a cargo de academias o dando asesorías a través de aplicaciones que te venden personas que venden aplicaciones y que te dicen, oye, mira, contacta conmigo, yo tengo una aplicación maravillosa, la están usando un montón de influencers, están haciendo miles de euros al mes gracias a nuestra aplicación porque vendemos un sistema a través del cual tú entras en los entrenamientos, por aquí, por acá, para allá, ¿sabes? Hay gente que está haciendo entrenamientos personales y que no contacta nunca con el alumno. O sea, el alumno entra porque tiene 1 millón de seguidores y automáticamente pues entras te redireccionan al estilo Power Explosive, saludo David, ¿vale? Te redireccionan a un embudo en el cual entras y una vez entras pues te dejas llevar, pareciendo que eso es normal, cuando lo normal es que el profesor esté contigo. Nos vamos a esto, o venimos de un punto en el que yo te digo que hay gente por ahí que está proponiendo entrenamientos personales sin dar la cara en pantalla. Bueno, sí. Hola, soy yo y estoy así de fuerte y haz lo que te propongo porque te vas a poner igual que yo. Y luego no están contigo porque la aplicación se la ha generado una inteligencia no artificial y ahora ya una inteligencia artificial. Tú no das un palo al agua, te estás llenando los bolsillos y el 95% de los entrenamientos que se ponen o que pone la web o la inteligencia artificial, usted perdone, señorita inteligencia artificial o señora, ¿vale? No sé cómo hay que llamarla, pero está mal porque ahora mismo entras inteligencia artificial. Beneficios del peso muerto, claro, y como recoge la última tendencia de que la gente dice, no, hay que hacer peso muerto, tal, no sé qué, pues claro, los que hablan más son los que lo promueven, porque hemos entrado en una dinámica, yo sé que me lo ibas a preguntar, pero si quieres ya te enchufo de entrada, ¿vale? Yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube, Iron Masters, que es mi canal, ¿vale? Con 400 y pico mil seguidores, y bueno, seguirán subiendo, espero llegar al 500.000, ¿vale? A ver si ayudáis un poquito, porque el 1.000.000 es imposible. Aquí queda el llamamiento. El 1.000.000 es muy complicado, pero bueno, al menos tengo la satisfacción de que el mes pasado llegué a tener al mes 5,4 millones de visualizaciones. Que eso, pues si echas cuentas, son muchas visualizaciones al día, ¿vale? Sumando Instagram y TikTok, pues nos íbamos a más de 500.000 de visualizaciones de un vídeo mío diarias. 500.000. O sea, absurdo. O sea, absurdo. ¿Me entiendes? Subes una publicación en Instagram, a la gente le hace gracia un momentito la portada, saben quién eres, y de pronto en media hora te coge 50.000 visitas. Y dices, 50.000 visitas, la mitad del estadio Santiago Bernabéu han visto mi vídeo de 50 segundos haciendo una reflexión que puede estar acertada o puede ser polémica, me explico, ¿no? Y de pronto te encuentras con que tienes un montón de visualizaciones y estás mandando un mensaje intentando bloquear o tamponar el efecto de algo que no se ha hecho nunca. Y lo digo y lo mantengo. Yo, evidentemente, empecé en gimnasios a los 13 años. He estado en más de 50 en Madrid y he visitado más de 200 en toda España, ¿vale? Incluso algunos en el extranjero. Visita, ¿vale? No vamos a estar todo el día entrenando, ¿no? ¿Vale? Entonces, pesos muertos en 30, 35 años, solo en centros de halterofilia o en centros de powerlifting, porque los de strongman prácticamente no existían, ¿vale? Eran como muy absolutamente sectarios, ¿vale? A mí me encantan todos los deportes de fuerza, yo soy un loco de la fuerza. Estoy aquí rodeado de poleas, de máquinas y de pesas. Y llevo así exactamente 51 años entrenando y voy a seguir. Y cuando acabe esta entrevista, ¿vale? Pues tocará entrenar y entrenaré mis 2 veces diarias, etcétera, y así sucesivamente hasta que pueda, ¿vale? Entonces, estos gimnasios o centros que yo te digo, pues eran centros especializados. Yo llevo viendo halterofilia en las Olimpiadas
desde que yo tenía pues 12 años o 10. Y es una de esas disciplinas que dices, increíble, ¿cómo levantan tanto peso? De hecho, te motiva entre eso y Bruce Lee y Arnold y etcétera, etcétera, pues claro, terminas metido en ese, ¿verdad? En ese mundo, ¿no? Algunos, otros no, ¿vale? Entonces, claro, de pronto ibas a un gimnasio y veías pues un lugar apartado donde había un grupo de entrenamiento de halterofilia. ¿Por qué lo sé con tanto detalle? Porque el primer gimnasio donde yo estuve de forma oficiosa, porque entrábamos por la cara, nos lo habíamos montado para entrar gratis, fue el gimnasio Moscardó de Madrid, en el cual entrenaba el equipo nacional de halterofilia, el equipo nacional de gimnasia deportiva femenina, el equipo nacional de gimnasia deportiva o artística masculina, el equipo nacional de gimnasia rítmica, el equipo nacional de judo, el equipo en ese momento nacional de karate, y tenía un pequeño gimnasio. Pero es que entrenaban allí la élite de los deportistas, en este caso de Madrid, lógicamente, ¿vale? Siempre estamos ahí, ¿verdad? Madrid, Barcelona, etcétera. Y yo estaba allí, rodeado de ellos. Ah, y el de natación, ¿vale? El de natación. Y bueno, pues entrábamos por la cara porque, bueno, habíamos conseguido, pues, comerle el coco a los que estaban en la puerta, ¿no? Pero hablamos de años, ¿eh? Años yendo ahí gratis a entrenar. Y estaba en contacto con la élite de todos estos deportes, ¿no? Entonces había un bloque de 4 o 5 personas que hacían halterofilia. Y la halterofilia luego era deporte olímpico. Entonces, claro, yo lo veía ahí. Y veías un peso muerto todos los días, si prestabas atención, 100 veces. La gente cogía la barra, la sacaba del suelo, la llevaba hasta las clavículas y la volvía a descargar. Con la barra solo, con 5 kilos, con 10 kilos, con 15, con 20, ¿vale? Y luego, en algunos momentos, con 100, con 100 y pico, etcétera. Pero repeticiones y repeticiones de pesos muertos perfectos en la arrancada, con la espalda súper lo más recta posible, que es imposible tenerla recta en una arrancada, es imposible fisiológicamente, ¿vale? O sea, es imposible porque se modifica la posición de la cadera, luego se va a modificar la posición de la columna, vamos a sobrepasar los 90 grados de flexión relativa, por lo tanto la columna lumbar se redondea inevitablemente. Pero ellos lo hacían exhaustivamente intentando mantenerla recta e incorporarse lo antes posible antes de iniciar las fases secundarias del levantamiento, cuando ya tienes la carga aquí. Y veías como la expansión de la caja torácica, ¿vale? Como la maniobra de Valsalva con el abdomen expandido, reteniendo el aire, la respiración forzada antes de forzar el segundo movimiento. Es que lo veías todo, pero no entendías nada. Ahora lo ves y lo analizas, pero entonces no entendías absolutamente nada, pero decías, qué maravilla, qué fuerza, qué poder, qué capacidad, ¿no? Era el momento de hablar de la fuerza por velocidad, igual a potencia, concepto físico, es decir, desarrollar con la máxima fuerza que tú tengas acumulada, la máxima velocidad para mover la carga, ¿no? Lo veías a diario, pero lo veías en 5 personas. Los demás no lo hacíamos. Cargábamos con cuidado, hacíamos presses militares, hacíamos curls, hacíamos press bancas, hacíamos sentadillas, pero no se nos ocurría hacer un peso muerto. Luego te ibas a un sitio de powerlifting, pero es que había 4, 5, 6 personas. Eso sí encontrabas algún sitio de powerlifting. Porque claro, yo tengo la maravillosa anécdota de que estando yo de coordinador en un gimnasio en el que teníamos 2.000 personas y era un gimnasio de barrio, pues yo coordinaba a 7 entrenadores de sala y a unos 15 de actividades colectivas. Y de pronto me viene una persona que estaba allí haciendo powerlifting, que yo conocía pues de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él se iba a su rollo, estaba solo todos los días, entrenaba y se hacía su press banca, sus pesos muertos y sus sentadillas, ¿vale? La persona es Kichi Firas, ¿de acuerdo? Es una persona nacionalizada española desde tiempos inmemoriales, estamos hablando de los años finales de los 80, y esta persona, pues en determinado momento, pues he dicho finales de los 80, perdóname un poquito más, ¿vale? Principios de los 90 o mediados de los 90, se me va la pinza, ¿no? Entonces un día pues nos llevábamos muy bien, ¿vale? Dentro de que yo era una persona que llevaba la sala de musculación y la coordinación de profesores. Luego él estaba a su bola, ¿vale? Dentro de un mundo en el que yo intentaba ser muy intervencionista, es decir, procuraba que si alguien entrenaba solo, que al menos en algún momento hubiera tenido una entrevista conmigo en una mesa para hablar de sus objetivos, de por dónde iba a ir, tal y cual. Es decir, yo siempre intentaba intervenir. Es decir, yo hacía de monitor de verdad, ¿vale? O de coordinador de monitores. Entrevista sagrada. Si venía un nuevo, las recepcionistas tenían instrucciones de llevárnoslos a la mesa para hacer la entrevista. Que luego te decían, no voy a mi bola. Pues genial, lo que necesites. No como ahora, que no hay monitores que te atiendan. A ver, sí que los hay. Y yo tengo alumnos formados que están haciendo su trabajo, ¿vale? Pero en general,
¿Qué te piden en un gimnasio normal, en una gran compañía de estas, ya sabes, ¿no? En una cadena? Te piden que atiendas al cliente, que seas amable, que le des la toalla, las llaves y que no entren o paguen sin pagar o que se escapen sin pagar, ¿vale? Eso es lo que te piden. Lo demás, accesorio totalmente. Relaciones públicas. Bueno, pues en esa época en la que yo estaba yo me llevaba rutinas a casa para hacer, para escribir, ¿vale? O sea, me las llevaba. De hecho, desarrollé un sistema de entrenamiento y elaboré rutinas y una forma o herramientas que sigo utilizando ahora día tras día, a todas horas, cuando tengo un rato, ¿vale? Pues las elaboré para que tuviéramos la facilidad de poder preparar rutinas con cierta velocidad, ¿no? Ahora no se hacen rutinas, por ejemplo, ¿no? Vale, pues entonces esta persona, pues en ese entorno, se me acerca un día y me dice, José, ¿por qué no me entrenas? Y yo, pues es un desafío, amigo. Es un desafío porque yo no había entrenado a ningún powerlifter, ¿vale? Entonces él me contó su historia. Él en ese momento pesaba 102 kilos y sus máximos aproximados, su máximo global, cuando en powerlifting se habla de máximos globales, es la suma en competición o en entrenamientos, ¿vale? Pero eso no vale. De tu máximo en press de banca, tu máximo en peso muerto y tu máximo en sentadilla. Entonces él en ese momento tenía 765. Con 102 kilos de peso. Entonces lo que hice fue darle unos consejos nutricionales serios y conseguí que bajara a 98 kilos y en el tránsito de unos 6 meses pues ganó el Campeonato de España, batió 2 récords nacionales, luego volví a ganar otro campeonato batiendo otro récord. Es decir, que en los siguientes años y luego más adelante, ¿vale? Y aquí, perdona, Firas, se me olvidan las fechas, pero en los siguientes años, incluso después de que dejáramos de estar en contacto, pues él siguió con una progresión y, lógicamente, pues superó los 800 kilos, llegó hasta en competición 802,5, 805, luego también lo superó más adelante, hasta que ya lo dejó, etcétera, y se dedicó a entrenar a gente en el ámbito del powerlifting. Pero claro, tuve la inestimable suerte de entender el press banca de competición, de entender la sentadilla de competición, y de entender el peso muerto de competición. Hasta el extremo de que yo, que sí que había hecho pinitos en el peso muerto, pero levantando cargas a mi bola, ¿no? Como el que va por la calle y levanta una piedra a ver qué pasa, ¿no? Pero lo entendí, vi cuál era la técnica más adecuada para tratar como te digo, de implementar mis ideas y mis métodos, y a base de un montón de entrenamientos muy, yo diría, originales, novedosos, no agresivos, porque es un deporte agresivo, ¿vale? Pero sí que en algunos momentos buscando que hubiera desafíos, además de los desafíos, ¿vale? Desafíos, planteando alternativas dentro de las dinámicas. Ahora hay muchas. En ese momento parecía que solo era levantar para arriba y punto. Entonces yo introduje una serie de variantes y de pronto pues el tío pues mejoró, empezó a levantar 40 kilos más y con menos peso corporal. El tío tan feliz. Y después de eso yo seguí entrenando a miles de personas, pero no quise nunca seguir en el terreno del powerlifting, ¿vale? Siempre hubo oportunidades, pero no, porque ya le había visto los 3 pies al gato. Es decir, ya empezaba a correlacionar demasiados riesgos en algo que estaba empezando a estudiar a fondo. Yo estaba empezando a estudiar la columna de verdad. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Lo que dure la charla, pongo los ejemplos que se me ocurran, siendo rápido. No me gusta ser pesado con los ejemplos. Pero ayer una persona me dice que, bueno, que le interesaría una de esas formaciones que yo ofrezco online y tal y cual, ¿no? Hay muchas cosas en las que intento ayudar a la gente y como formador de entrenadores, que lo hago sistemáticamente durante el año, ¿vale? Como actividad complementaria, pues últimamente en redes pues también ofrezco algo de mi sabiduría. Entonces una persona me lo está pidiendo de una ciudad de España y me dice que, bueno, me enseña de hecho un gimnasio al aire libre, fantástico, una pradera, ¿vale? Rodeada de muros, con elementos para hacer pues un functional training o llámalo como quieras, elementos de calistenia, bueno, incluso dentro del ámbito del CrossFit podrías, ¿vale?, meterlo. Y se la veía tan feliz y diciendo, madre mía, yo tengo aquí gente todos los días, los estoy entrenando. Y no solo eso, sino que lo que a mí me transmitió, ¿vale?, es muchísima confianza. Me dio pinta de buen profesional, de preocupación, de interés, de ganas, motivación. O sea,
me dio un rollazo, muy buen rollo. Pero de pronto pues le hice algunas preguntas sobre su formación previa. Y sí que tenía una formación. Me dice, sí, yo me he formado y tal y cual. Y le pregunté que cuánto tiempo había dedicado su formador a explicar al grupo o al individuo la columna vertebral. Y me dice con toda sinceridad, José, nada. Nada fue la respuesta. Y yo le dije, bueno, pues eso está pasando. Y no estás sola. Está así. Incluso licenciados que aprueban la anatomía, pues estudian la columna vertebral por encima o se le dedica el tiempo justo. Pero ni te cuento los cursos de monitor o los cursos de entrenador personal que se están vendiendo ahora online o en academias de 15 horas, de 20 horas, de 30 horas, en las cuales, tiene gracia, te empiezan a explicar el peso muerto y no dedican ni un minuto al estudio de la columna vertebral. Y yo, cuando doy una ponencia si ahora mismo me pongo a explicar columna vertebral, estamos aquí 2 horas. Si lo hago bien, 2 horas. Mostrando ejemplos, poniendo láminas, poniendo radiografías, poniendo informes de resonancias magnéticas, para que veamos que esto que conecta nuestro cerebro con nuestra pelvis y luego con nuestros miembros inferiores para poder movernos en la naturaleza, está regido por un sistema nervioso que se alberga en una zona protegida por unos huesos que están articulados para proporcionarnos una movilidad 360, pero que para que se transmita información desde la punta de los dedos de los pies hasta el cerebro y esa información nos proteja del dolor, de que te quemas, del frío, de un pinchazo, de un cocodrilo, de una serpiente, esa información nerviosa necesita ser transmitida y cualquier interrupción de ese proceso lo que hace es trastocar ese impulso nervioso y que nosotros no seamos conscientes de lo que está pasando en nuestro cuerpo y por tanto estemos expuestos a la muerte, por ponernos rigurosos, ¿vale? Es decir, lo que nos asusta ahora, que es quedarnos, que una pierna no podamos moverla por tener una hernia discal seria, ¿no? Una incidencia seria en una patología en la columna, va más allá. O sea, la intención del cerebro es que en la naturaleza, si pisas un cardo o si pisas una planta venenosa, ¿me entiendes? Que tu cerebro lo sepa inmediatamente para automáticamente reaccionar y evitarlo, protegernos o minimizar los daños, ¿vale? Pues ahora mismo eso, que es esencial, absolutamente imprescindible, que debería enseñarse en una asignatura sistemáticamente durante el aprendizaje escolar, es que ni siquiera se lo enseñan a los supuestos entrenadores personales, ¿vale? Entonces, claro, yo le digo a esta mujer, pues aquí vas a tener pues varios episodios o varios vídeos en los cuales profundizamos y además pues te mando a mis vídeos de YouTube en los que tienes pues no menos de 30 o 40 vídeos, no solo hablando del peso muerto, ¿vale? Sino hablando de la columna vertebral, porque es esencial entender que dada la configuración de la columna, cuando hacemos un cambio o articulamos la zona lumbar, pues la zona en la que más presión hay, la que más carga soporta, aquella en la que se asienta toda la transmisión hacia nuestra pelvis y hacia las piernas, en esa zona somos muy vulnerables. Somos muy poderosos, pero muy vulnerables. La gente dice, no, si el límite, no te pongas límite, hay adaptación. No hay adaptación. La adaptación en nuestra naturaleza existe, es decir, sí que la hay, pero existe sistemáticamente. La gente está obsesionada en que hay determinados músculos que según ellos o piensan que están trabajando todo el día. Yo ahora mismo, con perdón, ¿vale? Me voy a tocar los pectorales, me toco los abdominales, me toco los deltoides, los tríceps, los bíceps y están los cuádriceps, los isquios, tócate donde quieras, amigo. Están relajados. Ahora mismo no estoy usando nada más que la boca, mi cuello y cuando me pongo así erguido, para no caerme hacia atrás, los erectores espinales. Entonces, resulta que paradójicamente existe un sistema de músculos que controlan nuestras fuerzas de forma posicional. Es decir, las serpientes y los animales que van por el suelo a 4 patas, pues no tienen la capacidad de erguirse. Algunos sí, pero de forma secundaria, ¿no? Como los osos, por ejemplo, ¿vale? Pero nosotros hemos evolucionado increíblemente, a partir, imagino, que de los primates, etcétera, y nos ponemos de pie. Y nuestro objetivo a diario es estar de pie. Y para estar de pie necesitamos unos músculos que nos pongan de pie. Los músculos que nos pongan de pie están en la zona posterior. Son todos los erectores espinales, el trapecio que controla la cabeza, ¿vale? Y controla de alguna forma los hombros, ¿vale? Pero sobre todo, lo que es el raquis son los erectores espinales que llegan desde aquí,
¿vale? Desde la cabeza, desde el cráneo, llegan hasta el culo, con perdón o la cola si soy de Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y están ahí bandas enormes, algunas más densas, otras menos densas, interconectados con todos los elementos, con todas las vértebras, en secciones transversales, longitudinales o verticales, perdona, o transversales oblicuas. Es decir, tenemos una columna que está dirigida por una cantidad de músculos impensables, de los cuales la mayoría de la gente no se sabe ni los nombres, ¿vale? Porque uno dice los lumbares, no. Todos los músculos que nos ponen derechos llegan hasta aquí, hasta la cabeza, y se les llama erectores espinales. Lógicamente, algunos de ellos están localizados en la zona lumbar de forma más concreta, pero la mayoría son longitudinales. Entonces, claro, esos músculos o a los que se incluyen, o podemos incluir también los extensores de la cadera, como son los glúteos, ¿vale? Y como son los isquiosurales, vienen acompañados, ¿vale? A través de mecanismos impresionantes por la capacidad que tenemos de extender las rodillas con nuestros cuádriceps, que serían los únicos, o dentro de un contexto general de músculos importantes, los únicos importantes a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla. Por ejemplo, el cuádriceps llega a la cadera, pero nos interesa que el cuádriceps trabaje en la rodilla y no en la cadera, para que en la cadera trabajen los glúteos y los isquiosurales. Porque si de alguna forma no trabajasen glúteos e isquiosurales, podría ser que no hubiera ese equilibrio y el cuádriceps asumiera más responsabilidades. ¿A qué me refiero? A la flexión de cadera. Cuando tú levantas un muslo, eso es una flexión de cadera. La flexión de cadera, en este sentido, no afecta a la postura, pero cuando es en sentido inverso, hace que nuestro cuerpo se vaya hacia abajo. Luego, toda nuestra postura trabaja en sentido opuesto a la flexión de tronco y a la flexión de cadera. Luego, músculos que no trabajan en la postura son los flexores del tronco, que son recto abdominal, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen y la porción mayor y menor del psoas, y los músculos flexores de la cadera, que los más importantes son el psoas ilíaco en conjunto, más el recto anterior del cuádriceps. Luego, esto es algo que yo he intentado aquí en 2 minutos explicar para que entendáis que hay músculos que tienen que trabajar y otros que no, a no ser que tú les pidas que trabajen. Tú no puedes ir por la calle ni estar aquí conmigo, y podéis comprobarlo de forma ciega, ir por la calle tranquilamente o estar de pie y tocaros el abdominal. Va a estar relajado. De hecho, si lo aprietas un poquito, notas que esa contracción modifica ligeramente la postura. Si lo aprietas un poquito más, notas que empiezas a perder la capacidad de respirar. Si contraes el abdominal a tope, no puedes respirar. Luego, es un músculo que tiene unas acciones y unas funciones, pero no están relacionadas con nuestra supervivencia. Y lo digo así de claro, porque evidentemente nos ayudan a hacer cosas, pero una persona podría, y de hecho hay millones de personas que tienen unos abdominales ridículos, sin tono en absoluto, y sobreviven y van de pie y van derechos. ¿Por qué? Porque los que funcionan son los de atrás, los erectores espinales, predeterminados genéticamente para que tengan millones de contracciones en nuestra vida, millones de contracciones en contraposición a miles, posiblemente, de contracciones abdominales, muchas de ellas provocadas por nosotros sin necesidad. Evidentemente, la prueba muscular, la que yo siempre propongo, es sentarse aquí en la silla un momento y tocarse el abdominal. Tú hazlo conmigo, ¿vale? Tu abdominal está blandito, porque siempre lo tienes blandito, ¿verdad? Claro. Pero, curiosamente, se ha reído y al reírse ha notado la contracción. Manténlo. Entonces, él se deja caer hacia atrás, todos vosotros estáis apoyados en la silla, ¿no? Y ahora, con el abdominal relajado, simplemente haced el ademán de incorporaros. Es decir, separar vuestra espalda un dedo del respaldo. Intentad que haciendo eso, el abdominal no se contraiga. No podéis. Tenéis que apoyaros. Volver otra vez. Increíble, ¿verdad? Toca más abajo. Se contrae desde aquí hasta aquí. Es decir, es un músculo que nos ayuda a incorporarnos desde la posición sentado o tumbado. Pero una vez estamos incorporados, deja de trabajar. Yo ahora mismo lo tengo, estoy aquí tan tranquilo y está relajado. ¿Lo veis, no? Está relajado y solo trabajará cuando yo se lo pida, o cuando se lo exija, o cuando lo necesite. Pero normalmente hay personas que no trabajan el abdominal durante el día, nunca. Alguno dirá, no, el abdominal es expirador. No, es expirador forzado. Si yo hago... ahora sí. Pero si respiro normal, y de hecho ahora mismo estoy respirando normal, ¿vale? Mi abdominal está relajado. Y no hay nada dentro que esté contraído, pero sí hay detrás un montón que están también dentro, pero por detrás, que están contraídos. Y eso es algo que la gente no entiende. Se vendió un concepto mágico que era el concepto de core, el core.
Core significa núcleo, ¿vale? Entonces, claro, cuando músculos como el abdominal van desde aquí hasta aquí, cuando músculos como los isquios, que están en el isquión, que es un hueso de la pelvis, luego lógicamente está pegado a la pelvis y conectado a la columna, ¿vale? Llega hasta la rodilla, los cuádriceps mismos, como flexores de la cadera, llegan hasta la rodilla, los erectores espinales llegan hasta el cuello, los trapecios o los dorsales, que están conectados a la pelvis, llegan hasta aquí, hasta la corredera bicipital del húmero. Es decir, empiezas a analizar músculo tras músculo, los músculos que podrían tener alguna relación con el entorno pelvis-columna, y te encuentras con que salen de la cabeza y llegan hasta las rodillas y, no voy a decir hasta el pie, pero sí que voy a afirmar que algunos movimientos que tienen que ver con el control de la postura, ya sea de antiflexión o antiextensión, llegan hasta el pie. ¿Sabes? Es cuando hay gente que habla de teorías en las que no, el core está localizado aquí. Claro, si lo más importante del core es el equilibrio, la estática o la dinámica del movimiento y estar erguidos y afrontar la vida, ¿vale? Y mirar la naturaleza, si pensamos en eso, nos tenemos que dar cuenta de que para que no nos vayamos hacia adelante de cabeza, empezamos desde el tendón de Aquiles hasta el cuello, ¿vale? Y para no irnos hacia atrás, ahora, que es lo menos habitual, entrarían los músculos de la pared frontal, que llegan igualmente hasta la rodilla. Por lo tanto, el concepto, y yo tengo vídeos titulados La verdad sobre el core, Iron versus core, derrota por goleada, las mentiras del core, los músculos del core. Claro, cuando yo en el vídeo Los músculos del core, que es una biología, son dos vídeos, explico que hay hasta 30 músculos diferentes que podrían formar parte de un equilibrio mágico de nuestro lo que sea, porque ¿a qué le atribuyes tú la palabra núcleo? O sea, ¿qué es un núcleo? Núcleo es la parte recóndita de todo, ¿no? O sea, el punto del que todo sale. No existe. Lo más parecido que tenemos es el centro de gravedad. Y el centro de gravedad es una variable. El objetivo es estar de pie. Y si tú estás de pie, controlas el universo. Entonces, claro, los músculos que nos interesan son los músculos que nos ponen de pie. No los músculos que nos dan algo, algún sentido, una fuerza aquí interna, no. La fuerza de un boxeador sale de la punta de los pies, de un karateca, sale del tobillo, luego pasa a la rodilla, luego a la cadera, de la cadera al tronco y del tronco a la cintura acromioclavicular, con todo lo que implique acomodar. Hay mucha gente que habla de que hay que rotar, hay que rotar. No, señor. Miráis deportistas profesionales y no veréis, salvo elementos muy concretos y peligrosos, que haya rotaciones específicas de la columna lumbar. Si tú analizas una rotación así en estático, ¿vale? Haces así y te concentras en la zona lumbar y tratas de rotar hacia la derecha, solo la zona lumbar, te das cuenta de que no rotas nada. Si le sumas la zona dorsal, pasa esto, y si le sumas la cervical, pasa esto. Ya tenemos los 90 grados más o menos o algo más, ¿no? Pero a nivel lumbar rotamos 5 grados hacia la derecha y 5 grados hacia la izquierda, que dentro de una vértebra estamos hablando de algo que es infinitesimal. No se puede casi ver con la vista humana, ¿vale? Con una lupa imagino que sí. Pero que la gente te propone que hay que girar cuando en realidad nosotros evolutivamente giramos en bloque. Y el mejor deportista es el que gira en bloque. Y el puñetazo más fuerte que te llevas, la hostia más grande que te pegan, es la que viene en bloque, no la que viene a través de una rotación. A no ser que te pillen por sorpresa, ¿vale? Como a ti te pillan siempre, ¿verdad? ¿Vale? Es diferente. Mi visión de la condición física, mi visión conceptual es diferente. Estoy cansado de que la gente invente cosas, de que la gente se invente movidas, ¿vale? De que la gente trate de poner cosas de moda que van en contra de nuestra naturaleza. Y yo no digo que levantar el peso muerto del suelo Efectivamente vaya en contra de nuestra naturaleza. Nosotros tenemos la capacidad de, con control de erectores espinales, más glúteos, más isquios, etcétera, y cuádriceps, tenemos la capacidad de levantar peso del suelo. Tenemos una capacidad innata desde que nacemos. Hace poco subí un vídeo de un chaval de 5 o 6 años que se le cae una puerta de garaje encima. Y está el hermano al lado y el hermano con 5 o 6 años levanta la puerta de garaje hasta que sale el pequeñajo. Y ese niño no había hecho peso muerto en su vida, pero a lo mejor se levanta 30 o 40 kilos con 6 años. Entonces nos damos cuenta. Para mí ese documento es clave para explicarlo. O sea, no tenemos que entrenar los erectores espinales más allá de lo que nuestra vida nos condiciona. Y la vida no es levantar puertas de garajes. Es a veces levantar sacos y levantar bolsas y levantar cargas. Pero todos sabemos lo que pasa. ¿Y cuál es la vida del currante, del trabajador de a pie? Que al cabo de X años te dice, no, a mí la espalda me duele cuando trabajo, cuando llego a casa por la noche y sé que mi vejez va a ser jodida. Vale, hace nada
Voy mezclando cosas, es mi naturaleza, lo siento, ¿vale? Hace unos días, a ver, hay un mega experto, Stuart McGill, es de estos que ha escrito muchos libros, que es un teórico y que también hace su incursión en el terreno de lo práctico, cosa que a mí me gustaría que lo hiciera más y que profundizase, más en lo práctico que tanto en lo teórico, ¿vale? Pero evidentemente cada uno va a lo que va. Está el investigador y está el de a pie, ¿no? Yo soy más caballero de a pie. O sea, estudio todo lo que haga falta que estudiar, repaso, reviso, recompongo, vuelvo a repensarlo 30 veces, da igual que lo haya explicado 100 veces, que intento reargumentarme a mí mismo para de verdad sentir que tengo razón, o sea, no por mis cojones, ¿vale? Perdón, ¿vale? Sino que intento de verdad sentir que lo que digo es útil y es verdadero, ¿no? Entonces, pues como digo, un experto, Stuart McGill, sale en una entrevista y le preguntan ¿qué piensa a partir de los 40 años de hacer cargas o levantamientos máximos de peso muerto? Y entonces le contesta que si una persona, en su opinión, lógicamente, ¿vale? Si una persona quiere tener una vejez o en la antesala de la vejez y poder atender a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y poder arrodillarse, agacharse, girar, tumbarse, levantar al niño, cogerlo, tirar de él, que cualquier persona que quiera tener ese tipo de madurez, ¿vale? Debería plantearse seriamente no volver a levantar nunca cargas máximas o submáximas en peso muerto, ¿vale? A mí lo que me fastidia de estos comunicadores es que les falta un poquito la crudeza que tengo yo en mi mensaje. Yo admito que hagamos pesos muertos cotidianos, y yo he hecho pesos muertos, los he probado. En 2 días levanté 200 kilos sin haber hecho nunca peso muerto en 2 días, cuando estaba más fuerte que ahora y joven, ¿no? ¿Vale? Y me di cuenta de que eso lo afianzaba más mis convicciones de que tenemos unos erectores espinales superpoderosos. La gente dice, y médicos te dicen, no, tiene usted que entrenar los lumbares. No, señor, no tiene usted que entrenar los lumbares. Los lumbares vienen de serie. Incluso, la mayoría de las veces los hiperentrenamos. Y eso da lugar a patologías y a incidencias relacionadas con el progresivo deterioro de nuestra columna. Un experto catedrático de la Universidad de Valladolid, traumatólogo, ya sabes, cirujano, etcétera, a través de estudios sacó una estadística, ¿vale? Una publicación en la que afirmaba que a partir de los 27 años ya no existían columnas sanas estadísticamente. Es decir, que cogías al microscopio, ¿vale? Con los medios disponibles, cogías discos humanos y existía ya un grado de deterioro relativo de los núcleos discales y de los anillos fibrosos que rodean a los núcleos como mecanismo de contención fisio, ¿vale? Nuestro, del ser humano, y que esos escapes, pues lógicamente, acercaban más el núcleo, que es, digamos, el mecanismo de amortiguación que está presente en nuestra columna, lo acercaba más a la médula espinal y por lo tanto hacía potencialmente peligroso el incremento de cargas axiales en nuestra columna o cargas en bisagra o en cargas en diagonal, ¿no? Entonces, a partir de ese estudio, 27 años, quiere decir que una persona con 30 ya potencialmente debería moderar las cargas que levanta. Y de hecho, un famoso fisiólogo y biomecánico llamado Kapanji, que es lógicamente una de las personas que yo más recomiendo su lectura y estudio, pues afirma que hasta los 40 años pues podemos soportar, ¿vale? Hablando de términos físicos, pero sin hablar de física, ¿vale? Podemos soportar unos 800 kilopondios de presión en nuestros discos, ¿vale? Y que muchas veces los excedemos hasta 1000, 1200, 1500, 1600, etcétera. Ni te digo los que hacen powerlifting, ¿vale? Pero que a partir de los 40 años esas cargas que soportamos pueden bajar hasta los 600, 500, 400 e incluso menos cuando somos de edad más avanzada. Quiere decir que yo ahora mismo, mi columna puede soportar, mi columna ya herida, con hernias discales diagnosticadas hace muchos años, y con discos deshidratados, gracias a Dios, porque la evolución, curiosamente, no es que la hernia discal vuelva para adentro, físicamente es imposible. Cuando tú pinchas un globo, olvídate, ya sabes que no lo puedes recomponer, ¿vale? Es decir, cuando tú algo lo expulsas, como el agua que sale de un grifo y sale por la tubería y se va, el agua no puede volver, a no ser que haya una bomba, ¿no? Esa bomba no existe en el cuerpo, ¿vale? Es la ley de la gravedad. Nos enfrentamos a la ley de la gravedad. Luego, lo único que podemos es evitar el paso de la inflamación, el paso inmediato
del proceso en el cual algunas sustancias han provocado ese dolor, ¿vale? Y el nervio se ha visto afectado. Entonces, una vez pasado ese estadio, que puede durar entre 6 y 12 meses en condiciones normales de presión y temperatura y sin hacer el salvaje, a partir de ahí nuestra columna ya no es la misma. Luego, lo que puede suceder, la suerte que puedo yo haber tenido ya, porque ya está visto en radiografía, es que mis discos, que eran inicialmente así, ahora son así, están arrugados y negros, deshidratados. Con lo cual, ya es muy difícil que vuelva a tener una protrusión o pinzamiento en el nervio, ¿vale? Pero sí que al estar afectada la dinámica y la mecánica, pues es más inestable. Luego estoy más expuesto, más sujeto a cargas, a voladizos, a cualquier tipo de accidente, que no soy yo solo, que es que tú estudias la población normal y te encuentras con que los discos inferiores están ya parcialmente deshidratados y disminuidos en densidad. Y eso es simplemente como una arruga aquí, o como una cana, o como un pelo que se te cae, etcétera, etcétera. Luego todo eso que Stuart McGill te dice, por favor, a partir de los 40 dejad de hacer el tonto y pasad a otro deporte, ¿vale? Yo soy mucho más radical y yo pido, y aquí otra vez suplico, que solo hagan peso muerto los halterófilos, los powerlifters que de verdad se dediquen a ello, los strongman, ¿vale? Pero que en los gimnasios no se haga ni un solo peso muerto, ni uno, que no pertenezca a estos 3 bloques, ¿vale? Que nadie entrene en los lumbares más allá de músculos posicionales o transitorios, o sinérgicos, o estabilizadores o fijadores, ¿vale? En un contexto de miles de ejercicios, ¿vale? Que nadie los entrene de forma específica, porque en cualquier momento que tú tengas alguna incidencia de la que no tengas ni culpa ni conocimiento, el trabajo excesivo en la zona lumbar va a provocar, dentro de esa movilización inevitable de tu estática, del control que tienes, va a provocar cambios en la posición relativa de las vértebras, compresión del disco, y algunas de esas compresiones que van así, bien, así mal. Me explico, es decir, cuando el globo va para allá no pasa nada, pero el globo vuelve, siempre vuelve. No sé si me entendéis, sí. ¿Vale? Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado. Luego, soy mucho más agresivo, por favor. No hagáis ni pesos muertos ni derivados, a no ser que sea imprescindible, y hacedlos cotidianos para los que estáis preparados, a pesar de lo cual hay una larga e intensa, inmensa bibliografía de expertos que te dicen que, por favor, intenta bajar con la espalda recta, que bajes, que te acuclilles antes que te inclines, que te pongas, que utilices la zancada, split, desplante o ¿qué más? O estocada, ¿vale? Lo digo para que todos los latinos también lo entiendan. Que lo utilices, que entrenes bien tus piernas para poder hacer los menos voladizos y bisagras posibles, ¿vale? Has mencionado todo lo que no debemos hacer. Dinos ahora cuál es ese ejercicio que está muy infravalorado, que prácticamente nadie hace o nadie lo incluye en su rutina de entrenamiento y que debemos hacer sí o sí. Me gustaría decirte que hay uno, pero la realidad es que hay miles. Claro, hay mucha gente que me critica cuando digo, no hagas este o el otro, pero a veces no puedo proponer en 50 segundos ejercicios, ¿no? A veces sí que hago enlaces y conexiones, pero me cuesta mucho porque es complicado, ¿no? Transmitir y quedarte a gusto, pues de alguna forma tiene prioridad. Entonces, claro, a veces no aportas el ejercicio correcto. Y yo ahora estoy mucho en redes aportando lo incorrecto para que la gente tenga cuidado. Entonces, claro, yo en la vida normal manejo miles de ejercicios. Y claro, hay que diferenciar, por ejemplo, cómo manejo a mis alumnos en el instituto, o a la gente joven, o a la gente que tiene o que hace deportes específicos. Tú tienes que planificar entrenamientos generales o entrenamientos específicos, ¿vale? Para personas que muchas veces tengan que hacer cosas que no se parecen nada al entrenamiento de musculación, entendiendo que cualquier persona sería susceptible de mejorar todos sus recursos, sus destrezas, si está más fuerte. Entonces, claro, dentro de los ejercicios que pueden conseguir que nuestros músculos, que son muchos, estén fuertes, pues prácticamente podemos dedicar más de 10, 20, 30 ejercicios a cada grupo muscular. Cada grupo muscular tenemos siempre que pensar que tiene un origen y una inserción. Muchas veces, tanto origen como inserción pueden ser muy pequeños o puntuales, o muy amplios o extensos, ¿vale? Entonces, cuando nos encontramos con un músculo
que tiene un origen y una inserción muy pequeños, claramente definibles, con trayectorias muy definidas, pues plantearíamos para ese músculo recorridos totales, recorridos parciales, en un entorno de una isocinética que haga que el músculo tenga la capacidad de moverse en un espectro amplio de movimiento o en un espectro corto, hasta el extremo de que hay movimientos que no son movimientos, como la isometría, ¿vale? Cuando yo ahora aprieto así mis manos, ¿vale? No hay movimiento, pero ha habido un montón de músculos que han estado ahí comprimiendo, ¿vale? Entonces, esos músculos, lógicamente, tienen la función de agrupar nuestras manos o de separarlas, levantarlas, moverlas. Luego, siempre que tú detectes origen e inserción, seas capaz de determinar diferentes trayectorias en las cuales el músculo incluso aporte diferentes vivencias, sus fibras, por ejemplo, imagínate que un músculo tiene 1000 fibras, ¿vale? Y en una dirección te da la sensación, incluso percibes o notas, o en una electromiografía se comprueba que hay una parte del músculo que no está trabajando. Entonces ya tenemos una trayectoria definida y buscaríamos un ejercicio para esa zona. Entonces, en cada músculo buscaríamos opciones para esa zona. Músculos más amplios, como te digo, tendrán más opciones. Músculos más longitudinales, ¿vale? Con origen e inserción muy claro, muy pequeño, muy nuclear, ¿vale? Pues tendrían a lo mejor menos variantes y buscaríamos variaciones en la dinámica de eso. Pero cada uno te da una opción. Entonces, claro, músculos que nuestro cuerpo utilice, es que son un montón, pero están los músculos tónicos y los fásicos. Músculos tónicos, pues son aquellos músculos que tienen instrucciones cerebrales y evolutivas para trabajar mucho, precisamente para cosas como mantener la postura, ¿vale? Pero levantarnos de la cama no es imprescindible. De hecho, tú te puedes levantar de la cama de lado. Te puedes poner primero de lado, ¿vale? Empujando con los pies. Puedes luego ponerte boca abajo y luego incorporarte otra vez como si fueras un mamífero o un plantígrado. Es decir, que volverías a usar los erectores espinales. Luego, de esa manera, nos damos cuenta de que hay músculos que son secundarios. Y los músculos secundarios, que son los que ahora mismo tú y yo tenemos relajados, que son casi todos, ¿vale? Son músculos fásicos. Pero luego están los músculos, si no tónicos, porque claro, cuando estás tumbado, un músculo tónico está relajado. ¿Me entiendes, no? Luego, el concepto de tónico y fásico hay que relativizarlo un poquito, ¿vale? Porque hay músculos fásicos que se usan mucho más que otros y músculos tónicos que se usan menos que otros. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que los que menos necesitamos trabajar son los músculos más tónicos. Y los tónicos son los de la estática, de estar erguidos, y los del desplazamiento. ¿Cuáles son los del desplazamiento? Pues si te das cuenta, son los flexores de la cadera para adelantar nuestros muslos o para correr, y los cuádriceps para extender las rodillas. Los flexores de la cadera y los erectores espinales son músculos que no necesitamos trabajar tanto. Y de hecho, si te das cuenta, son músculos, ¿vale?, que en una persona normal no ocupan tanto espacio. Es decir, los erectores espinales son longitudinales, incluso son como tuberías. Sin embargo, un tríceps puede ser enorme, un pectoral enorme, un deltoides enorme, ¿vale? Pero el psoas es un músculo muy peculiar, pero que tampoco es un músculo que crezca extraordinariamente. Y los cuádriceps de las personas normales, por mucho que alguno aquí diga, no, los cuádriceps tienen que ser como botellas de bombonas de butano. Pues no, sales a la calle, haces una foto a 100 señores caminando, y de 100 señores tienen las patitas finas. 100 de 100, menos uno que, pues eso, que está más gordo, con perdón, u otro que entrena. Solo verás piernas desarrolladas en deportistas, y solo en deportistas en general en los cuales las piernas sean necesarias en un entorno de fuerza máxima o submáxima. Sí, porque luego ves a los maratonianos o incluso a los propios ciclistas y tienen piernas muy finitas. Los ciclistas, si son velocistas, tienen unas piernas brutales. Bueno, esto ha ido a más, ¿vale? Ahora los ciclistas, como ya, tú sabes que en el combate entre la droga, el dopaje y el no dopaje, pues siempre gana el dopaje, ¿vale? Es lo que decía, es que nos hemos ido a los cerros de Úbeda, pero sí, hemos empezado antes diciendo, claro, es que en realidad ahora mismo hay tantas sustancias. Tú coges un catálogo de venta de sustancias, esteroides anabolizantes, y hay unas 800 a 1000 sustancias a la venta. Precios 40, 50, 60, 70, 80 euros. Es decir, que cualquiera se puede dopar a un clic y te lo llevan a casa.
Te lo llevan a casa. O sea, Lo más común que se utiliza, por ejemplo, en los gimnasios, los ahora- esteroides anabolizantes, sería la testosterona. No, a ver, a esto hay que distinguirlo. Hay una serie de categorías, ¿vale? A ver, lo primero, yo no es que no sea experto, es que creo que no hay expertos en esto, ¿vale? Puede haber bioquímicos que entiendan de moléculas y que sepan lo que pasa. Pero si hubiera expertos de verdad, y se supone que esos expertos están a cargo de los culturistas actualmente, ¿vale? Pues la gente no se moriría. Y como se muere un tío diario, o más, ¿vale? Pues quiere decir que los expertos no son tan expertos. Son expertos en darte las dosis para estar más fuerte que el año pasado entrenó con ellos, ¿vale? Son expertos en eso, en dosificar, en hacer que tu cuerpo pues cada vez intente tolerar más, cosa que no sucede, ¿vale? Pero en realidad no existe un experto como es un experto que te abre por dentro, te recompone una cadera, una columna, el cerebro, te opera el ojo. No, no tiene nada que ver. En el mundo de la endocrinología es un mundo mucho más, ¿cómo te diría yo? Es un misterio. Es un misterio. Se están descubriendo constantemente nuevas hormonas, nuevas enzimas, nuevas historias que estaban por ahí y de pronto resulta que son mega importantes, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el mundo de la endocrinología deportiva y de la hormona, de las hormonas y de las farmacias, ¿vale? Pues hay una serie de sustancias que han sido sintetizadas artificialmente desde los años 40, 50, etcétera. Y es la medicina, ¿eh? El intentar que no hubiera enanismo, que no hubiera hipotrofia muscular. Es decir, el médico es el responsable, el investigador, de que existan las hormonas, pero lo hizo por el bien de la humanidad. Lo que pasa es que nosotros lo pervertimos todos. Todos los seres humanos pervertimos siempre los inventos, ¿vale? La cocaína, la heroína, que se utilizaron terapéuticamente inicialmente en los hospitales para combatir el dolor, porque eran los únicos medios en ese momento que se podían conseguir a través de plantas y de, ¿me entiendes, no? Pues ahora mismo pues, forman parte del ocio nocturno, del cachondeo y de la denigración del ser humano, ¿vale? Entendiendo que habrá gente que me esté oyendo que haya consumido cocaína y cosas de esas, ¿no? O porros, etcétera. A ver, evidentemente, para alguien que tiene una mentalidad absolutamente no conservadora, sino totalmente enfocada en la salud y en la prevención, pues cualquier cosa de estas, el tabaco, el alcohol en demasía, cualquier tipo de droga, etcétera, pues es algo que es inaceptable. Pero, como digo, el hombre siempre lo lleva todo a los límites. Y esos límites pueden ser positivos y negativos. En este caso, las hormonas están en una serie de categorías, entre las cuales están las hormonas esteroides anabolizantes, que proceden o se sintetizan a partir de las grasas, de hecho a partir del colesterol. Tiene gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte de la naturaleza en la cual nosotros somos o nacemos como hombres y mujeres son capaces de engendrar hombres y mujeres, etcétera, etcétera, a partir de las hormonas sexuales. Luego, todo lo que sea esteroide anabolizante va por ese camino y hay varias categorías, ¿vale? Hasta 3 categorías diferentes en función de cómo sea la molécula de parecida, ¿vale?, a la testosterona, por así decirlo. Dentro de esas categorías, en el entorno de la testosterona, ¿vale?, que te digo que tienen un origen de grasa, como grasa, o sea, que tienen que ver con nuestros ácidos grasos, con la grasa, ¿vale?, en sí, son hormonas que nosotros sintetizamos permanentemente a lo largo de nuestra vida y sus diferentes modalidades varían de algunas personas a otras y, por supuesto, varían de sexo masculino a sexo femenino, ¿vale? Entonces, el sexo femenino, lógicamente, aunque produce testosterona, y de hecho es la responsable de que nosotros produzcamos testosterona, pero ellas producen menos dentro de sus divergencias, ¿no? Pero los hombres producimos mucho y queremos producir más. Y claro, lo que es una subida hasta la madurez, hasta el desarrollo integral del individuo de testosterona, luego ver cómo empieza a bajar y cómo ya no eres el que eras en todos los sentidos, pues es algo que, lógicamente, el mito de la eterna juventud, de Prometeo, ya sabes, ¿no?, de querer ser inmortales y todo esto, pues es algo que ha trastornado la mente humana hasta el extremo de buscar algo que va más allá de la medicina o de la salud y que lo busca en forma de conseguir que tu aspecto, que parezca superior a los demás físicamente, lo cual, curiosa y redundantemente, ha provocado el efecto contrario, que todas estas sustancias aceleran el envejecimiento celular y hacen que nuestro cuerpo pues, sea más vulnerable a todo desde todos los puntos de vista médicos. Entonces, claro, todo lo que sea en torno de testosterona, a pesar de que ahora
Hay gente mayor de mi edad, que se está enchufando testosterona, ¿vale? Que está haciendo terapias de reemplazo, incluso mucho antes. Hay gente que empieza, bueno, un culturista con 25 años que ya tenga problemas o que haya tenido ya problemas o que tenga que moderar las dosis porque le han dicho que se está pasando, ya está casi condenado a estar en terapia de reemplazo de testosterona, porque si no, pues deja de ser un hombre desde el punto de vista, en el contexto global de la palabra, a nivel sexual, a nivel de, ¿vale?, de todo lo que la testosterona nos aporta a los hombres, ¿vale? Pero ahora mismo se está utilizando en un entorno de que las personas mayores lo están tomando pues para mantener su virilidad y para mantener su juventud. Y de hecho ves a gente de más de 65, 70 con cuerpos muy fuertes, y que tú sabes que eso es imposible. Yo sé que es imposible, porque a mí mantener cada miligramo de músculo que tengo me cuesta 2 entrenamientos diarios, más cortos que antes, intentando equilibrio entre la fatiga y la recuperación para poder hacer entrenamientos iguales, rara vez mejores o superiores, porque no te da el cuerpo. Pues la testosterona proporciona esa segunda juventud. Pero claro, hay gente que no sobrevive a ello. O sea, hay gente que le cuesta caro. Luego, yo siempre voy a estar en contra. Es decir, prefiero envejecer con dignidad y peleármelo yo en mi terreno, con mis pesas, con mi entrenamiento, etc. Entonces, las otras sustancias son otro tipo de hormonas, que son las hormonas peptídicas. Las hormonas peptídicas son proteínas, ¿vale? Y dentro de ellas tienes la más conocida, la hormona de crecimiento, la insulina y la IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, que son hormonas que producimos en cantidades peculiares y en cantidades puntuales. La insulina la producimos después de cada ingesta, ¿vale? La hormona de crecimiento tiene producciones puntuales durante el día, incluso durante el sueño o incluso en circunstancias especiales, que es durante el ejercicio o durante la inanición, cuando estamos en momentos en los que no estamos comiendo, ¿vale? Estas hormonas, ¿vale?, y sobre todo la más poderosa, que es la IGF-1, son hormonas que pueden alterar de forma extraordinaria nuestras características, digamos, embriológicas, o sea, nos pueden hacer mutar, ¿vale? O sea, pueden cambiar a nivel de que parezca una mutación y transformar nuestro cuerpo en cosas que en condiciones normales dices, es imposible que estas personas sean la misma persona 3 años después, ¿vale? Entonces, la hormona de crecimiento, por ejemplo, es extraordinariamente útil para rocosidad, para estar muy fuerte, pero curiosamente no almacenas tanto líquido intracelular. Es decir, que tiene un control peculiar de la glucosa. Sin embargo, tiene una serie de efectos secundarios extraordinarios, muy peligrosos, ¿vale? De hecho, es diabetógena, lo mismo que puede provocar acromegalia, el crecimiento desmesurado de zonas de nuestro cuerpo no deseadas, lo cual a su vez provoca automáticamente efectos secundarios indeseados en nuestra salud. La insulina, que tiene un efecto parecido, pero curiosamente lo que hace es almacenar mucha energía en nuestras células. Hace que te veas extraordinariamente grande y bien combinada con otras sustancias, hace que además te veas definido. Pero normalmente cuando uno quiere ponerse muy grande y le da igual, la insulina es una de las sustancias que se usan. Puedes imaginarte que algo que sirve para que la gente no se muera, como mecanismo intrínseco de control de la glucosa sanguínea, que es esencial mantenerla dentro de unos valores o criterios insoslayables, ¿vale? Pues algo como la insulina puede provocar que nuestro cuerpo precisamente se haga ineficaz en su producción propia de insulina, lo cual automáticamente vuelve a ser otra vez, como he dicho antes, diabetógeno. Es decir, hay mucha gente que termina siendo diabética, en este caso diabetes tipo 2, y la diabetes es uno de los males endémicos de nuestra naturaleza. Entonces, tenemos esa segunda categoría de hormonas, que son las hormonas peptídicas, que son brutalmente eficaces, ¿vale? Son las hormonas que normalmente se usan, aunque lo van a negar por activa y por pasiva, en el mundo del culturismo natural, porque son hormonas, en este caso la hormona de crecimiento, que es muy compatible con mantener altos niveles de definición y una extraordinaria rocosidad. Tú cuando ves a alguien muy definido, muy seco, eso no es compatible con tener grandes volúmenes musculares. La hormona de crecimiento va por ahí, por ese caminito, ¿vale? Además, cuando ves a esas personas con hombros o trapecios tridimensionales o cuatridimensionales, sabemos que hay especiales receptores musculares que son más afines o que, digamos, que trabajan mejor en concordia con ese tipo de hormonas o de sustancias. Es decir, que cuando ves a alguien que tiene músculos
fuertes, pero de pronto ves unos deltoides brutales o una parte de su cuerpo extraordinariamente desarrollada, ya puedes sospechar de que esa persona está tomando algo. De hecho, hemos dicho antes, 75% por ahí fuera, en Estados Unidos, Gran Bretaña, algunos países sudamericanos, en países del este. Lo que pasa es que en países del este no hay tanta cultura de entrenamiento porque no hay, digamos que la gente no está tan cómoda, ¿vale? Como los países latinos, ¿vale? Bueno, no voy a decir todos, ¿no? Pero, por ejemplo, en España, en Sudamérica, pues hay una cultura del cuerpo, ¿vale? Hay una cultura de la playa, de lucir el cuerpo. Y claro, a medida que subimos, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, etcétera, pues es más entrenamiento por salud. Pero ¿qué pasa? Que también se ha corrompido. Que Gran Bretaña ahora mismo están consumiendo esteroides a lo bestia. ¿Sabes? O sea, es que es una pescadilla brutal. Y luego un tercer grupo de sustancias son las sustancias que, al margen de estas brutalidades de hormonas, son las sustancias que sirven para definir, ¿vale? Y dentro de eso tienes los alfa bloqueantes y los beta adrenérgicos, que son sustancias que son capaces de alterar la percepción en la que nuestros receptores celulares admiten la entrada o no de determinadas sustancias en nuestras células. Entonces, estas sustancias, como te digo, son capaces de acelerar el ingreso de grasa en nuestras células para ser quemadas. Y por supuesto es doping, ¿vale? La cafeína es uno de ellos. La teobromina, ¿vale? Pero en pequeñas dosis, no son consideradas doping, bueno, menos algunos organismos muy estrictos, ¿no? O a partir de determinadas cantidades sí se considera doping. Pero luego hay otras, como la yohimbina, como el clenbuterol, como la efedrina. Hay algunas sustancias que no son 80, que son muy pocas, pero son tan absolutamente eficaces, están tan contrastadas que te las tomas y te van a poner de los nervios, pero vas a definir, ¿vale?, que son súper usadas. Y de todo esto, lo que tengo que decirte, y lo más importante, es que, últimamente, pues a un famoso influencer, pues analizando determinadas analíticas, ¿vale?, se ha visto que algunas pues no estaban, como él decía, de óptimas, ¿no? Y que había algunos valores que, según un experto endocrino y bioquímico, pues esos valores coincidían en un porcentaje muy elevado con personas, o eran compatibles con personas que se dopaban de forma sistemática o de forma aislada en un contexto, ya te digo, o sea, nunca hablamos ni de rotundidad ni de... Pero, claro, estamos hablando de cosas o datos que son como muy peculiares, ¿no? Y entonces, claro, pues te estás dando cuenta de que a lo mejor, pues sí que el porcentaje o las posibilidades de que haya personas que te están vendiendo un producto adulterado, pues es más alto o más sorprendente de lo que parece. Es decir, que estamos ahora mismo pues en un mundo donde es muy fácil conseguir músculo de forma clandestina y de forma en la que nadie te lo puede pillar. Y es curioso, ¿no? Porque hasta un experto en dopaje sabe que hay determinadas sustancias que al cabo de 24, 48, 72, 96, 100 horas no son detectables, ¿vale? Pasa con la hormona de crecimiento, ¿vale? Por ejemplo, hay sustancias que tú dices, a ver, este valor hay que pillarlo en el momento. Y en el momento no tienes ni la analítica de sangre ni la analítica de orina. Es decir, que no me vale que hagas la analítica después de la competición, entendiendo que puede que el atleta haya competido habiendo dejado una sustancia que ha mejorado 10 veces su rendimiento físico y su aspecto, que lo haya dejado 3 meses antes y que no quede ni rastro, ni traza. Porque claro, el dopaje debería ser, te hago una analítica y un análisis de orina con un espectrograma amplísimo que recoja todo y que te lo haga en el momento antes de que vayas a competir. Imagínate, ¿vale? Tú llegas a la competición y te pasa una cámara por aquí, ¿vale?, que es capaz de sacar todo como si fuera análisis de sangre, análisis de orina. Eso en el futuro debería existir. Seguro que ya existe incluso, ¿vale? Pero evidentemente ni se va a hacer porque no se puede hacer. Porque de pronto todos los deportistas pues pasaríamos a la edad de piedra. Es decir, lo que se ha conseguido hasta ahora haría, ¡pum!, una caída, que es lo que pasó cuando empezaron a detectar el dopaje sistemático de la Europa del Este y de los países del entorno de la URSS, ya sabes, ¿no?, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues se empezó a ver que, claro, se empezaron a ver que el dopaje era brutal y además había gente que caía como moscas. Entonces, de pronto, ¿qué pasó? Pues que tuvieron que dejarlo,
porque los organismos se preocuparon ya por la salud. Pero ¿qué pasa? Que el dopaje sigue yendo por delante. Hay tantos intereses. Un ciclista, los ciclistas ahora ya retirados, veteranos, que han ganado tours y vueltas y giros, etcétera, pues los ciclistas están saliendo del armario, perdón, de la farmacia, y te están diciendo que todos sus logros han sido fruto de un dopaje procedimental sistematizado, enclaustrante, es decir, que o te dopabas o no competías, y que es fruto de, bueno, sí, de una componente genética, de mucho entrenamiento, pero de un dopaje sistemático. Es decir, que me da igual lo que me diga un culturista natural, yo sé que los hay naturales, pero cuando los ves competir, están mega delgados, definidos, cadavéricos, que da pena verles y, bueno, disfrutando. Pero cuando ves un culturista natural con hombros 3D, trapecios 3D, definiciones extraordinarias, con volúmenes extraordinarios, sabes que es mentira, sabes que una u otra cosa están tomando, cuando lo más normal es que tomen más de 5, más de 6 sustancias. Y lo normal es que un culturista normal promedio, de élite ahora mismo, tome entre 40 y 60 sustancias diferentes, sí, sí. Sí, porque lo prueban todo. Es lógico. Y a largo plazo, ¿qué efectos secundarios A largo puede plazo, tener? yo tengo un vídeo por ahí titulado Efectos de los esteroides anabolizantes. Y me parece que en una entrevista, es un vídeo en modo entrevista, pero muy rápido, hay cerca de entre 30 y 40 efectos secundarios no deseables. ¿Vale? ¿El más grave? A ver, los más graves son los carcinomas. Puedes tener la mala suerte de que una hormona que dispara sistemas que en tu cuerpo están latentes, adormecidos, en espera, lying in wait, que se dice, ¿vale? Como ahí acechando, ¿vale? Puede ser que una hormona los dispare y de pronto, pues, tú que estás sanísimo, pues aparezca un cáncer de riñón, de hígado, de próstata, de aparato digestivo, ¿vale? Y claro, pues, bueno, pues ahora estamos, pues eso, que el cáncer se controla. Bueno, pues se controla, ¿vale? Pero es terrible, ¿no? Porque hay algunos cánceres que son muy agresivos y algunos que se detectan muy mal. Por ejemplo, el cáncer de próstata, ¿vale? O el cáncer de páncreas son terribles, ¿vale? O el cáncer de colon, vamos, es que yo solo de pensarlo se me pone la carne de gallina. Y luego, secundariamente, los efectos cardiovasculares, ¿vale? Esas alteraciones en la presión, en la tensión, en el hematocrito, la densidad de la sangre, el espesor, la fluidez, la reducción de las palpitaciones por efecto sistemático de la EPO, todas estas cosas, pues efecto cardiovascular letal. Por eso, los que se mueren ahora con 25, 30, 35, 40 suele ser cardiovascular. Y los carcinomas son más adelante. Pero no tiene gracia que tu papá culturista con 60 tenga un cáncer, ¿vale? Yo ahora mismo no me veo con cáncer. A no ser que sea, yo qué sé. No sé si me explico. Y además de los efectos que evidentemente tienen todas estas sustancias a nivel fisiológico, a nivel, por ejemplo, de nuestro estado de ánimo, si una persona Quiero que toma sepas que esteroides todo anabolizantes... estos son tópicos. Estás requete hablado, ¿vale? Lógicamente, mi visión siempre pues, puede ser como más personal. Y más personal implicaría personas que he conocido, las cuales eran normales durante mucho rato o muchos días, y de pronto un día venían insoportables y sin motivo aparente. No era porque hubieran perdido dinero, ni perdido el trabajo, ni perdido la novia. De pronto venían histéricos, esquizofrénicos, con convulsiones, con palpitaciones, con desmayos, con mareos. Yo he visto desmayos in situ. Hay gente que se queda muerta en la tarima, ¿vale? Yo eso no lo he visto, gracias a Dios, ¿vale? Hay gente que estaba de maravilla, te salude, al día siguiente se ha suicidado, se ha tirado un tercero, ¿vale? Cosas así. Y luego, pues, y eso es la fruto de agresividad. los esteroides anabolizantes. Absolutamente. La testosterona tiene eso. Que, bueno, pues el mundo funciona así. Las mujeres están hechas, fabricadas, diseñadas para procrear y cuidar a los niños y alimentar a la progenie, ¿vale? Y al marido, etcétera. Y los hombres están para proteger del exterior a la raza, ¿vale? Para enfrentarse a los animales, para trepar, para luchar, para correr, etcétera. Lo cual no quiere decir que no haya mujeres que sean capaces de pegarse, etcétera, y algunas son bestialmente eficaces, pero en un entorno de niveles de testosterona normalmente más altos, ¿vale? Porque la única manera de combatir la testosterona que tienen las mujeres, los efectos tanto negativos como positivos, es a base de la inteligencia, ¿vale? O sea, la inteligencia, digamos, que es la única manera de combatir o de controlar, ¿vale?,
a la otra parte del ser humano, ¿no? Que son los machos y hembras, ¿vale? Pero existen muchos factores, porque la mujer, sus hormonas también tienen una gran agresividad en lo que es la defensa de lo suyo y la protección de los suyos y sobre todo pues el aferrarse, cosas que ahora se están desnaturalizando. No digo que no, cada uno que haga lo que quiera con su vida, ¿vale? Pero ahora, bueno, como que la multigamia, la todogamia o la todogamia, pues bueno, pues está bien, como somos 7.000 más 7.500 millones de personas, pues no pasa nada. Hay gente de sobra, ¿no? Pero en un momento en el pasado en el cual hombres y mujeres pudieran estar desemparejados y que no tuvieran interés en tener hijos, pues la especie humana se hubiera ido a la mierda. Luego una cosa es que, ¿vale? Que uno pueda estar de juerga durante un periodo de su vida, pero luego tú lo has dicho al principio, hay que ponerse serio, ¿vale? Y cuando uno se pone serio, pues tiene que pensar en que la pareja es importante, los hijos son importantes, ya sean hijos adoptados o hijos... ¿Me entiendes, no? O sea que al final tenemos que sobrevivir antes de que nosotros nos extingamos a nosotros mismos, ¿vale? Que seamos nosotros. Y vamos a ir ya terminando, José Ángel, pero a raíz de lo que estamos hablando, de los esteroides anabolizantes, de la testosterona, me gustaría saber, porque claro, tú puedes estar tomándola durante un tiempo, ¿no? Dejar de tomarla y en ese momento, ¿qué sucede en tu cuerpo? Vale, normalmente lo que ¿Es hace... algo visible? Entiendo que tu cuerpo también se acostumbra Vale, a esa sustancia. es muy divertido y vuelvo a decirte que esto lo sabe mucha gente, ¿vale? Por lo tanto no quiero ser tópico aquí, pero cuando las mujeres nos diseñan, ¿vale? Nos fabrican, pues la fabricación de la testosterona es a partir de hormonas femeninas, ¿vale? Así que las hormonas femeninas son las que sirven para producir testosterona y los hombres, lógicamente, pues nos llevamos la palma, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando un hombre está tomando testosterona en dosis biológicas, ¿vale? Tu cerebro dice, vamos a ver, yo produzco 100 y este se está metiendo 500. Hablamos de cifras a lo loco, ¿vale? Entonces, ¿yo para qué voy a estar trabajando? Si con 500 tengo todo lo que daba 100 multiplicado por 5. Pues lo que tiende el cerebro es a economizar. Nosotros funcionamos por el principio de adaptación y de economía de esfuerzo. Que quiere decir que cuanto menos trabajen nuestros órganos, mejor. ¿Vale? Es decir, yo hoy acabaré afónico por hablar rápido deprisa, ¿me entiendes? Y si no hubiera hablado, mi garganta estaría mejor. ¿Me explico? Pero esto es una necesidad porque estamos haciendo el podcast, ¿no? Pero el cuerpo, en cuanto detecta que algo puede evitarlo, entra en economía, entra en ahorro, ¿vale? Entra en adaptación. En este caso, una adaptación positiva, ¿vale? La adaptación positiva es no hacer trabajar a órganos o a glándulas produciendo más sustancias innecesarias en ese momento cuando tenemos cubierto el cupo y sobrepasado, e incluso el cerebro se da cuenta de que más no es mejor, ¿vale? Entonces dejas de producir testosterona. Si tú cortas algo que está promoviendo la producción de testosterona o que es testosterona en sí, ¿vale? Porque hay sustancias que no son testosterona directamente, pero que promueven la producción de testosterona. Pero esto es tan complicado que mejor no entrar, ¿vale? Entonces, si tú cortas la producción de la ingesta de testosterona, pues de pronto le dices a tu cuerpo, oye, que te toca a ti. Y tu cuerpo dice, perdona, yo estoy en las Canarias, o estoy en Bali, o estoy en las Islas Bermudas, a mí no me vengas ahora a exigir. Vale, yo empezaré a trabajar, pero cuando yo quiera y como yo quiera. O sea, no de pronto pasas de 0 a 100, sino que empiezas otra vez, pero claro, eso puede ser suficiente para que tus músculos disminuyan su tamaño, simplemente por adaptación biológica, por economía de esfuerzo, por no tener demasiada carga, para que automáticamente todas tus funciones sexuales, ¿vale? Se vean afectadas porque estás en un prime sexual a tope, cuando estás en el punto álgido de la toma de esteroides, y de pronto te encuentras con que te falla la libido y te falla la todido, ¿vale? Entonces estás... ¿qué ha pasado aquí? Entonces eso, hace tiempo que se vio que la forma de tamponar ese efecto rebote en el cual partes de cero y estás jodido, ¿vale? Se vio que lo suyo era durante, a partir o en determinados momentos, porque esto tiene una dinámica muy variable, porque hay unas cuantas sustancias, no sé si son 5, 10, 15 o 20, pero hay sustancias que son hormonas femeninas que tú te tomas, ¿vale? Al lado, durante o interpuestas, ¿vale? Intercaladas con el ciclo de testosteronas u otras sustancias, y estas hormonas lo que hacen es empezar a trabajar, ¿vale? Para que cuando tú cortes
y hagas la pirámide descendente, porque normalmente de golpe no lo hace nadie. Esto yo creo que la gente en general tiende a hacerlo bien, pero tú te dicen, vete incrementando y luego tienes que ir bajando, ¿vale? Pero da igual que bajes poco a poco, porque te puedes encontrar con una sequía, ¿vale? Total de producción, o muy bajo, ¿no? Entonces, tú lo que haces es ingerir, inocular, etcétera, hormonas femeninas, la que, la que esté indicada, ¿vale? O la que uno prefiera a veces da la sensación, ¿vale? Porque te digo, esta gente prueba todo, a ver cuál le va mejor, ¿no? Para que tú no lo notes. Entonces, claro, eso pues te libra de la, sobre todo de la frustración y de ese estado de ánimo y de esa caída, que es uno de los motivos que se cree, y vamos a hablar de especulación, que es uno de los principales motivos por los cuales algunos culturistas que no pueden mantener el ritmo, por lo que sea, incluso por dinero, ¿vale? No pueden estar tomando, gastándose todos los meses 500, 600, 1000, 2000 euros en sustancias, ¿vale? Pues hay personas que tienen que dejarlo y por lo que sea, su vida cambia tanto a peor, se ven blandos, se ven, ya sabes, ¿no? La vigorexia, ¿no? Pero es que la vigorexia es algo, es un mal, es de todos. El que diga que no le gusta su cuerpo, pues claro que hay gente que no, pero mucho es frustración, mucho es acomodamiento, mucho es desesperación, mucho es, pues ya te lo das por imposible, pero en general, en algún momento de nuestra vida a todos nos gusta el espejo, nos gusta peinarnos la ceja, nos gusta maquillarnos, vestirnos bien, etcétera. Luego, que nadie nos engañe y diga, no, no, el cuerpo es la cárcel para la mente. Pues no, el cuerpo yo creo que es uno de los alimentos de una mente sana, ¿vale? Y precisamente cuando uno tiene puestas todas sus expectativas y depositadas sus esperanzas, incluso su vida profesional, su vida tal, amorosa, etcétera, en el cuerpo, cuando su cuerpo de pronto pasa a una caída en picado, ¿vale? Pues hay gente que no lo lleva bien y estas depresiones, estos estados depresivos que tan comunes son y cada día más, ¿no? ¿De acuerdo? Pues estos estados llevan a situaciones pues irreversibles, ¿vale? Y cuando hablamos de irreversible hablamos de personas que están a diario y vamos a decir como mínimo internadas en tratamiento o muertas porque no han podido soportar ese cambio en sus vidas. O sea que sí que es terrible, ¿vale? Entendiendo también que hay culturistas ahora mismo de la old school que están vivos y que están bien, ¿vale? Pero es que hay un refrán que es la excepción confirma la regla, ¿vale? El hecho de que haya varios sanos, ¿vale? Lo que hace es que miremos la otra ventana en la cual hay tantos que están desesperados o desahuciados. ¿Ok? Entonces no me vale que me hagan un estudio de peso muerto diciendo, mira, 100 personas le hicieron peso muerto durante 2 semanas, 2 veces a la semana levantando tanta carga y no se lesionó ninguno o residualmente. Y claro, es que no vale. Lo que habría que ir es con una cámara oculta por los gimnasios, entrar en la casa de todos en modo Minority Report, la película de Tom Cruise, en la que entraban las arañas y te hacían ahí, pum, ¿te acuerdas, no? Esa peli. Entonces, que ahí de verdad tú veas los efectos que determinados ejercicios, por ejemplo, están causando en personas normales, no en personas que están sujetas a un estudio en las cuales les han avisado, oye, cuidado con la técnica y que no se haga daño a nadie. Es que a mí me hace una gracia. No, es que se ha demostrado que el peso muerto no es dañino ni lesivo ni nada. Y claro, cuando yo tengo todos los días, 1, 2, 5, 10 mensajes de personas que me piden ayuda porque se han jodido y que me dicen, José, me hubiera gustado hacerte caso antes, qué pena no haberte conocido. Yo te seguía, pero no, yo pensaba, no pasa nada, seguro, pumba. Personas con mensajes así, no con mensajes de, pues mira, como tú has dicho que no lo hagas, no lo voy a hacer. Los hay, pero esos normalmente no te enteras, ¿me entiendes? Porque no pasa nada. A mí los que me vienen son los que ya están jodidos, ¿vale? Y muchos que me podrían venir si tuvieran las pelotas de ser capaces de admitir sus errores. Porque hay gente por ahí, yo he contactado con muchos, que se han reventado la espalda, incluso les has dado consejos, te lo agradecen, sí, vale, tranquilo, no pasa nada, y están jodidos. Hay gente por ahí que ya no puede hacer levantamientos pesados, pero que claro, no te va a decir, oye, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque somos muy orgullosos. A mí me viene el ciudadano medio, ¿entiendes, no? El que no tiene seguidores ni tal y cual, claro, porque si tú eres megatop no sé quién, no, es que Iron Master me está llevando un entrenamiento o me está ayudando porque me reventé la espalda. Te puedes imaginar, ¿no? Claro. Eso lo que Pierdes supone, toda tu credibilidad. toda la credibilidad que pierdes. Claro. Es más fácil admitir que te dopas, que te aplauden. Es que es la hostia, ¿sabes, no? Hay gente que te ha negado
que se dope o que sea dopado. Incluso hay gente que sigue diciendo que no está dopada, ¿vale? Un saludo a Andoni y compañía, ¿vale? A toda la vasca, ¿vale? Y que siguen diciendo que no están dopados, ¿vale? Y te digo yo que los que ya han admitido que se dopan y los que lo admitirán dentro de 1 año, 2 años, 3 años, la gente los aplaude, los seguidores les dicen, joder, qué valor tienes de admitirlo, cómo te admiro. Es así, tío. O sea, admites que con perdón, ¿vale? Que has cometido una fechoría, delito o acto, ¿vale? Inadecuado, penable, punible, y toda la ley, pum, encima de ti todos, toda la opinión pública y todos. Pero un dopado, al revés, alegría. ¡Ole! Uno que ha salido de la farmacia, qué bien, qué honrado, qué sincero. O sea, macho, te ha estado engañando años. Son millonarios algunos, millonarios, no 10.000 euros al mes, millonarios, ¿vale? Engañando a la gente, haciéndote creer que su producto es natural, es adulterado, tío. Y así estamos. Pues José Ángel, muchísimas gracias por esta conversación. Tengo que decirte que pocas veces, y he hecho muchas entrevistas a lo largo de mi vida, he hecho o he tenido una conversación tan sencilla en la que yo haya tenido que intervenir tan poco. Porque en este caso es mérito tuyo, lógicamente. Tienes una capacidad de comunicación brutal, de hilar temas, además eres convincente. Me decías al principio, tengo una opinión un poco impopular de ciertos temas. Yo te agradezco que te hayas mojado de esta manera, que nos hayas enseñado tanto, que nos hayas mostrado la realidad de los esteroides, de ciertos ejercicios y de ciertas formas de entrenar que están o tenemos muy habituadas, que están en todos los gimnasios y en el día a día y que nos pueden llevar pues, a tener lesiones o complicaciones. Y yo creo que la audiencia y la gente que nos escuche también está muy agradecida. Y yo pues quiero agradecer a todos los que estéis viendo esta proyección, ¿vale? Que entendáis que esto para mí es una pasión, es mi profesión, es lo que me mueve ahora mismo, ¿vale? Hacer feliz a la gente, que la gente esté bien. Compartir, ¿vale? Hay que compartir, hay que ganarse la vida también. O sea, que nadie se piense que estamos en esto por la cara, porque eso no es así, ¿vale? O sea, tú tienes que llegar al final y llenar la nevera y todas esas cosas. Luego, siempre, ¿vale? A mí hay mucha gente que me dice, oye, dime tal ejercicio, tal cosa, no sé qué. Y yo, claro, hay veces en que digo, cuando me lo exigen en un mensaje, online, en redes, te exigen, oye, ¿y por qué tal y por qué no? Y claro, es que te quedas... Cuando ves tu trayectoria, que tienes más de 4.000 vídeos publicados, la mitad de ellos son docentes, son explicativos, ¿vale? Y que haya gente que quiera que en 1 minuto les soluciones la vida, ¿vale? Y además gratis. Entonces, automáticamente yo pienso en, madre mía, si es que tenéis tantas y tantas horas de contenido útil, no sois capaces de a lo mejor echar un vistazo, revisar o buscar o investigar o tratar de conocer al individuo, ¿vale? En este caso, que es mi caso, ¿no? Que llevo cientos de miles de horas dedicado a esto, ¿vale? Y que le juzguéis a lo mejor por el ímpetu o por lo estricto, lo severo, lo serio que te pones cuando detrás de todo eso hay más que una investigación, hay una experiencia de vida real con seres humanos que sufren, que lo pasan mal, que te piden ayuda. Pues yo, lógicamente, agradezco que aguantéis hasta aquí. Pido perdón también por los errores técnicos o terminológicos, porque hablando tan deprisa, yo sé que habré cometido 4 o 5 deslices, ¿vale? Espero que ninguno sea grave, pero seguro que alguno se me ha colado por ahí, ¿vale? Repasarlo vosotros, yo no lo voy a repasar, ¿vale? Tengo muchas cosas que hacer, ¿vale? Espero que sea lo mínimo. Y luego, pues por favor, os animo a visitarme, especialmente en mi canal de YouTube, Iron Masters, el cual se creó hace ya, pues vaya casi para 10 años. Empezó siendo una hormiguita y ahora pues tiene muchos seguidores y muchas visitas y tiene vídeos temáticos. Tú pones pectoral y te salen 10, 20 vídeos. Pones, importante, ¿vale? Abdominales, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que músculos son importantes. Y lo que he querido decir antes es que eran todos, ¿vale? Pero que si hay algunos que hay que dedicarles menos tiempo, son a los erectores espinales, ¿vale? Y a los flexores de la cadera, ¿vale? Entonces, tienes vídeos temáticos, pones abdominales, pones los abdominales más seguros, Iron Masters en YouTube, y te salen 10 vídeos, más los vídeos dedicados a la plancha, al conocimiento de la plancha, a hacerla bien, que es una de las taras de la dinámica del fitness actual, ¿vale? Hay vídeos dedicados al peso muerto, vídeos preventivos, los 1000 ejercicios
que nadie debería, 1000 razones para no hacer peso muerto, los 50 ejercicios que nadie debería hacer pensando en su seguridad. Tengo un vídeo titulado Que nadie haga esta rutina, por Dios, que es una explicación técnica brutal sobre cómo funciona la pelvis y el tronco en sincronía y los ejercicios que no hay que hacer. O sea, hay un montón. Son temáticos y os animo a que los busquéis y que tengáis la paciencia de a veces soportar vídeos pues de 12, 15, 18 y hay algunos más largos incluso. Pero están hechos con mucho amor y con mucho sentimiento y con mucha intención. Entonces os animo. En Instagram tenéis @ironcachas y en TikTok @ironcachas, aunque subo el mismo contenido tanto en Shorts como en Instagram como en TikTok. Por eso cada uno que se meta donde quiera. Se agradecen las visitas, pero sobre todo se agradece la empatía, se agradece la tolerancia cuando hay que ser tolerantes y la intolerancia cuando veamos vídeos y cosas que no deberían ser permitidas o admitidos en un contexto de seres humanos racionales, ¿vale? Y nada más que... Muchas gracias. Muchas gracias y te vas para Murcia. Iron Master, José Ángel Calleja. Nosotros decimos aquí en el canal, sobre todo en los vídeos largos, al terminar, Iron Masters Forever. Iron Master Forever, ya lo saben ustedes, a su canal, pero antes de nada, si les ha gustado y todavía no están o no estáis suscritos a La Pura Verdad, ya sabéis que no cuesta nada. Primero os suscribís y después al canal de José Ángel Calleja, Iron Master.